mañanas. Pero lo que sí no nos causa alegría es saber que se ha incrementado el número de accidentes de tránsito, no solamente en la capital, sino también en el interior del país, ¿cierto? Accidentes, choques de camionetas tipo Custer, entre choferes que hacen carreras, ¿no?, sin importarle la seguridad de los pasajeros, vehículos interprovinciales que se desbarrancan, en fin. Todo esto obviamente enluta hogares. Nosotros tenemos en este momento la oportunidad de conversar con el señor Alfonso Flores, quien es gerente general de la Fundación Transitemos. ¿Cómo está, señor Flores? Muy buenos días y por supuesto muchas gracias por atender esta entrevista. Bienvenido. Bueno, buenos días, Johanna, buenos días, Carlos. En primer lugar, mis sentidas condolencias a todos los familiares de las víctimas de estos siniestros de tránsito. Quiero empezar con esto porque debemos dejar de llamarlos accidentes. Internacionalmente ya no se llama accidentes de tránsito, porque son siniestros viales. Solamente la investigación posterior podrá determinar si fue accidental o no. Porque si una persona conduce a exceso de velocidad correteando, viola las normas de tránsito y causa un siniestro, ¿cómo puede llamarle eso accidente? A la hora de un juicio le minimiza la responsabilidad a quien lo ocasiona. Entonces debemos llamar de ahora en adelante siniestros de tránsito. Y la investigación determinará si fue accidental, porque la palabra accidente significa que fue, se cayó un árbol, obviamente es un accidente. Pero si yo premeditadamente causo un siniestro, no lo puedo llamar accidente. Entendemos. Gracias por la orientación. Ahora, señor Flores, perdón, señor Flores, ¿cuáles son para usted las causas de estos siniestros de tránsito en el país y qué se puede hacer para reducir la incidencia de los mismos? ¿Qué tipo de fiscalización debe plantearse para que justamente los siniestros, ¿no?, dejen de ocurrir en el país o bajen de manera considerable? A ver, debemos diferenciar los siniestros que ocurren en las carreteras del interior del país con los que ocurren en el ámbito urbano. En el ámbito de las carreteras del país, la entidad fiscalizadora es la SUTRAN, pero desgraciadamente la SUTRAN no cuenta con todos los recursos tecnológicos y de personal que debiera tener. Lo que tiene que hacerse con la SUTRAN es lo mismo que hay que hacer con la ATU, es hacer una entidad independiente, dependiente de la PCM, con independencia administrativa, funcional y sobre todo presupuestaria, para que puedan hacer su labor adecuadamente y no estén sujetos a los avatares políticos. En el caso de la ATU, 6 presidentes en 5 años es absurdo. Igual pasa con la SUTRAN. Cambió el ministro y renunció el presidente. Se paran cambiando autoridades con ideas distintas. Necesitamos tener sostenibilidad en el tiempo en sus funciones con presupuesto y personal adecuado. Y tecnología. En el caso de las carreteras, por ejemplo, ¿qué ocurre? Se autorizan tipo de unidades que no pueden circular por las pequeñas angostas y trochas de nuestro país. Un bus de 2 pisos no es apto para circular en esas vías, solamente para circular en la zona plana, digamos, la Panamericana. O sea, el tipo de vehículo que circula y se autoriza también es el inadecuado. Al margen porque no pueden dar los radios de curva, invaden el carril contrario y por otro lado, cuando las carreteras ya comienzan a ser asfaltadas, aumenta la velocidad. Entonces, para eso, en carreteras, sí los buses deben contar con el GPS que les controla la velocidad y son sancionados. Entonces, en el ámbito urbano, sí. Podríamos concluir, digamos, esta primera parte que nos señala a una correcta fiscalización y que las unidades sean también acorde a las condiciones geográficas por donde van a terminar transitando. Pero lo otro que quería preguntarle, señor Flores, es acerca de los operativos recientes de la ATU, de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, porque ellos registran y lo publican, dicen, ¿no?, el retiro de más de 35.000 vehículos y el traslado a depósitos de 2.500 unidades por operar en condiciones de alto riesgo. ¿Qué pasa después de ello? ¿Qué otro tipo de trabajo se puede hacer? Porque esta cadena no solo concluye cuando el vehículo es llevado a un depósito. Claro, lo que pasa es que, a ver, tenemos un problema serio. La antigüedad del parque automotor del transporte público en Lima ya caducó hace mucho tiempo. Más del 60% de la flota ya cumplió sus ciclos de vida. Pero ¿qué ocurre? Porque justamente no se hicieron los trabajos a tiempo en décadas anteriores. Si mañana dejáramos o prohibiéramos que circulen todas estas unidades, Lima se queda sin transporte. ¿Cómo se mueve la gente?
Es un problema serio. O sea, ya, ok, mañana 60% de la flota no está autorizada a circular. ¿Qué hacemos con la gente? ¿Cómo la movemos? Porque no nos olvidemos que el transporte público, siendo un servicio público, está en manos de privados, ¿no es cierto?, mediante autorizaciones o concesiones. Entonces, el problema es serio en ese sentido. Entonces, cuando la entidad autorizada, en este caso la ATU, hace estos operativos y mete al depósito vehículos que no cumplen con la normativa, deberían ser chatarreados para que no vuelvan a circular nuevamente. Pero nuevamente quedamos con el problema, ¿cómo vamos supliendo el déficit de unidades, por un lado? Por otro lado, si se cumplieran con las revisiones técnicas, cosa que no está ocurriendo, porque no puede ser que un país como el nuestro, con tanta antigüedad de vehículos, el índice de vehículos que pasan la revisión técnica es mejor que Alemania. No puede ser, pues. O sea, hay algo que no está funcionando en las revisiones técnicas. Y se autorizan vehículos que ni siquiera van a la revisión técnica. Claro. Y señor Flores, ayer conversábamos con otro especialista en el tema del transporte y nos manifestaba pues de que a su criterio ni la Autoridad de Transporte Urbano ni Sutran, la Superintendencia de Transporte, han cumplido con los objetivos por los cuales fueron creados. ¿Usted cree que es el momento ya de que estas entidades u organismos desaparezcan? Porque, repito, han sido ineficaces o cómo se podría plantear, o al menos reorganizadas. Sí, sí lo escuché a Martín Sí. Ojeda. No, de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la institucionalidad. No podemos estar en estos vaivenes de desaparecer entidades porque no funcionan. Bajo ese concepto, que desaparezca el Ministerio de Transporte porque no funciona, pues no se puede. O sea, ese no es el camino. El camino es ver por qué no opera bien y reforzarlo y cambiar su forma de operar, darle los recursos que necesita, como le repito. El modelo institucional por el cual se creó la ATU, o inicialmente, porque el proyecto de ley nació desde la Fundación Transitemos en el 2014, y el modelo era otro, era tipo OSI, organismo regulador, donde su directorio era elegido por concurso público, por capacidades, no por designación a dedo. Y segundo, la duración del personal técnico era por 7 años, con cambios graduales al cambio de gobierno, para que no esté manoseado políticamente. Y evidentemente era independiente, con presupuesto propio administrativo, sí, dependiente de la PCM, para que pueda fiscalizar también al Ministerio de Transportes. Okay. Y eso no ocurrió, se modificó la ley. Ajá. Solo una última consulta de mi parte que va con relación al transporte público y al reclamo en general que ya escuchamos de parte de muchos ciudadanos, que es el sistema comisionista y que viene girando y girando y girando la unidad, ya sea una cúster, un vehículo, un ómnibus, ¿no? Está a nombre de una persona natural y bueno, los problemas que tenemos son, por ejemplo, los otros que usted añadía, ¿no? El mantenimiento, las papeletas, que trabajan en exceso, las jornadas de conducción, etcétera. Sí es. A ver, ¿Cómo acabamos con este sistema comisionista? Claro. Cuando se inició la reestructuración o llamada reforma del transporte en la administración de la doctora Villarán, se empezó con pasar por el modelo comisión afiliadora al modelo de concesiones y se licitaron de los 57 paquetes, solo 14 paquetes de concesión, que son los corredores morado, azul, rojo, etcétera, ¿no es cierto? Pero en la administración Castañeda se interrumpió el proceso y no se terminaron de licitar el resto de paquetes. Entonces ahí empezó el problema. Nuevamente, como te digo, un retroceso. Se empieza con un modelo, viene el siguiente autoridad y dice, no me gusta el modelo y regreso al anterior. Y desde que el doctor Castañeda interrumpió las licitaciones de corredores, ya vino la ATU, y la ATU, para pasar de ese modelo comisionista afiliador, que es el que genera estos correteos y todo la problemática que vivimos el día a día, se requiere pasar al modelo de concesiones, para lo cual había un programa de capacitación a los operadores, porque se acusó en ese entonces de que las empresas que ganaban las licitaciones eran colombianas, porque no había capacitación al local. Y esa capacitación duraba 3 años y debió empezar en el 2020, pero nos vino la pandemia. Claro. Tiene que retomarse el proceso de pasar al modelo de concesiones para acabar con este problema. Sí, y como te digo, el otro tema importante es la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, para ver el otro tema. Porque actualmente la responsabilidad de fiscalización recae en muchas autoridades, pero no hay una que las haga cumplir. Sí. Señor Flores, una última pregunta. Le pido una respuesta bien concreta, por favor. En primer lugar, su opinión, o de ustedes como gremio, respecto a la viabilidad del tren Lima-Chosica, y si para usted
ATU debe regresar a la competencia municipal. Concreto, por favor. No, no debe regresar a la competencia municipal, puede regresar al pasado. Y sobre el tren Lima-Chosica, estoy de acuerdo con el tren, pero que cumpla con todas las condiciones para las cuales debe operar. O sea, al chabacazo no. Bien hecho sí, pero así al tuntún, pon un tren y hazlo funcionar, no. Las cosas bien hechas como deben ser. Sí es necesario, pero hay que hacerlo de forma adecuada. Perfecto. Muy bien. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Alfonso Flores, Hasta luego. gerente general de la Fundación Transitemos. Bienvenido siempre a RPP. 7:18, pausa y volvemos.